Y ellos me decían, en nuestras lenguas no existe el término preámbulo. Y yo le preguntaba, ¿y entonces cómo se va a traducir? Y me contestó el indio Guayú, como en un mensaje ecuménico, me decía, la traducción nuestra es la siguiente: una anciana se sienta a hablar con sus nietos. Los ancianos entre nosotros son la expresión de una gran sabiduría y de una gran espiritualidad. Y los niños y las niñas oyen a nuestros ancianos con atención, pero las ancianas ocupan un lugar muy particular. Y continuaba el indio Guayú mientras yo aparecía sorprendido y decía, en esa conversación la anciana le dice, voy a hablarte de libertad, voy a hablarte de justicia, voy a hablarte de territorios amplios y sin fronteras, voy a hablarte de todo lo bello que tiene el universo. Y solo a partir de esa conversación es que podemos hacer la traducción del contenido del preámbulo. Por supuesto que para un profesor de varios años ya resulta difícil a veces estas rupturas. Entendí entonces que ni la escuela francesa, ni la italiana, ni la española, ni la alemana, ni la latinoamericana podían explicar el hondo contenido que el indio Guayú nos estaba refiriendo. De tal manera que el preámbulo en realidad es un diálogo, es una conversación sobre valores fundamentales. ¿Cuál es su forma? No lo sabemos. ¿Cuál será su tamaño? No lo podemos saber. Un constitucionalista diría, solamente son largas la de Cuba y Nicaragua. El resto de las 17 constituciones latinoamericanas no exceden de cuartilla y media. Alguno también puede decir, las constituciones europeas tienen solo un párrafo o dos como preámbulo, y no hay quien faltará y dirá, pero caramba, la Constitución norteamericana solo tiene 4 líneas antes de empezar con el primer artículo. Hemos entendido que el preámbulo es un diálogo. Así que pongo a su disposición los puntos centrales de ese diálogo. Se refuerza la doctrina bolivariana como orientación de todo el régimen constitucional. Se hace un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas como habitantes originarios del país y quienes han participado en la configuración de nuestro proceso de identidad o de mismidad, dirían los filósofos. Se califica a la sociedad venezolana como democrática. Fíjense qué hecho tan interesante. Una nueva ruptura, Blancanieves. No hablamos de gobierno democrático, salvo en los artículos. Hablamos de sociedad democrática, Daniel. De sociedad democrática, previa al Estado, previa a la organización de las instituciones. Calificamos a la sociedad como soberana, multiétnica, pluricultural,
Se caracteriza la democracia como social y participativa y protagónica. ¡Qué debate tan difícil! Había quien decía, pero la palabra no existe en el diccionario de la academia. Y nos preguntamos entonces, pero tiene que existir la palabra. Lo que importa es su morfología, o lo que importa es su contenido. Si hemos dicho que hay que profundizar la democracia y del estadio partidocrático de la representación hay que ir al de la participación, ¿por qué no decir que la democracia protagónica no es solo participar, sino es decidir activamente, como se decidía en la concepción clásica de la democracia espartana y griega? Y se produce el debate entre el académico y el no académico. Y al final, en este proceso donde venimos aprendiendo, se nos ocurre decir, pero no es un acto de lenguaje, hermano, es un acto de soberanía. Y se consagró la democracia social, participativa y protagónica. La conservación del ambiente, la cultura del trabajo, la familia, la educación, son garantías del proceso de formación ciudadana. El ámbito internacional, los derechos humanos, las niñas y los niños, que son los destinatarios, en realidad, de esta Constitución. El título primero define al Estado como un Estado democrático y social de derecho. Incorpora la idea de Estado de justicia, la solidaridad, el pluralismo político. Consagra la educación y el trabajo como garantías. Consolida un Estado federal que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, subsidiariedad, corresponsabilidad. En el ejercicio de la soberanía se consagran los mecanismos de participación directa, se establecen controles sociales sobre la actividad del Estado y se consolida el principio de que todo mandato popular tiene que ser revocable por el pueblo si las condiciones que establece esta Constitución así lo señalan. El título 2 es complejo y polémico, del espacio geográfico y la división política. Es complejo porque en él ya no se trata de la definición del Estado o de la sociedad que queremos. Se trata entonces de una de las tres condiciones existenciales, el territorio. La propuesta de la comisión fue acertada, la que estudió este asunto. Hay que sustituir el término territorio por espacio geográfico. Hay una visión de carácter geoestratégico que permite la regulación del espacio insular venezolano, reforzando nuestra soberanía. ¡Qué bello! O qué bella la propuesta del constituyente García Ponce en su proyecto constitucional y del polo patriótico, al incluir que los laudos y tratados viciados de nulidad que alteraron el territorio de la nación implican una cláusula de reserva constitucional.
novedosa la propuesta, me consta que bien estudiada por especialistas en derecho internacional. Esa propuesta, por cierto, amplía la definición de soberanía y del espacio acuático, pero además incorpora una interpretación no solo jurídica, sino también geopolítica, en el mejor sentido de la palabra. Y es así como las nuevas generaciones, de aprobarse esta cláusula, podrán comprender la importancia de Isla de Aves, comprenderán la importancia estratégica fundamental de los monjes, sabrán que cuando estamos hablando del Caribe estamos hablando de 2.882 kilómetros de costa en un mar cerrado que tiene solo dos pasos estratégicos, el paso de la Mona y el paso del Viento, por donde tiene que transitar el crudo liviano venezolano. Solo en esa dimensión geopolítica podemos nosotros internalizar la necesidad inaplazable de amar entrañablemente a nuestro territorio, de conocerlo, de manosearlo, de quererlo, de defenderlo. Pero también comprenderán que hay una fachada atlántica, que en esa fachada atlántica sale el crudo extrapesado venezolano. Si es verdad lo que se nos ha dicho y lo que señalan los informes, tenemos mucho más que lo que tiene todo el Golfo Pérsico en materia de crudo liviano. El presidente de PDVSA nos decía que tendríamos que pasar 500 años a 5 millones de barriles de petróleo de crudo extrapesado y no agotaríamos el potencial de Venezuela. Es suficiente esta afirmación para comprender la importancia de la fachada atlántica y en consecuencia la necesidad de tener el mayor cuidado con el laudo de París. La fachada amazónica. En el costado amazónico venezolano se producen los hechos más inimaginables que en su belleza solo podría describir García Márquez. Sin embargo, yo una vez le pregunté hace muchos años, por lo menos 15 años, cuando andaba en aquella cosa del amparo constitucional, a Pablo Medina, y Pablo en su forma inteligente y jocosa me decía, ante una pregunta mía, ¿por qué aquí hay tanto oro? ¿Cómo descubrirían esto? Y él me decía, una vez un indio se metió en un lago, salió y alguien le vio el pelo de amarillo. En ese momento nació la leyenda del Dorado, que por lo demás es cierto. Pero además ahí hay recursos fundamentales, recursos hídricos. Nos ubica con la cuenca amazónica, con la necesidad de proteger a sus habitantes originarios, que son los pueblos indígenas, pero a la vez defender el espacio geográfico frente a quienes pretenden vulnerar y debilitar nuestras áreas estratégicas. Y finalmente, con este articulado se comprenderá la importancia de la fachada andina y llanera, la más larga frontera venezolana, la que nos ubica en todo el pensamiento bolivariano hacia los Andes y los llamados procesos de integración, pero la que nos ubica también hacia los mayores problemas y más graves y conflictivos
problema fronterizo. En todo caso, aun cuando se sustituyó de la declaración internacional que aquí se hizo, allí queda muy claro que Venezuela no aceptará más nunca que se pierda ni un cuarto de milímetro de su territorio. La división política, la nueva división política territorial plantea asuntos polémicos. En su sentido clásico, los estados, las dependencias federales y el distrito capital, objeto de una extensísima polémica por algunos sectores, que por cierto da la impresión que se trata de un problema distinto al de la gobernabilidad de Caracas. En todo caso, la soberana asamblea tomará la decisión que considere más acertada. Se incorpora la parroquia a los niveles de gobierno. Y finalmente, de inmediato entramos en el título 3, los deberes, derechos y garantías. Extraordinario título 3. Me decía esta mañana Taredela Coromoto con muchísima precisión y defendiendo sus planteamientos que él no podía aceptar, además razonadamente, la tesis clásica de derechos individuales, que se trata de derechos civiles y políticos de la primera generación, de derechos inherentes a la persona humana, y que era menester garantizar la progresividad de esos derechos. Taredela Coromoto incluyó el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, pero también incluyó la no discriminación en su más amplio sentido. Se hizo un desarrollo extraordinario que sería extensísimo poder nosotros siquiera enunciarlo. Solo me permito referirme, entre otros, a este principio. Los tratados, pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por la República tendrán jerarquía constitucional y se aplicarán preferentemente a las normas de derecho interno cuando beneficien a las personas. Bastaría esta norma para colocarnos en posición de avanzada en el derecho constitucional comparado, y bastaría esta norma para decirle al mundo, para decirle a la comunidad internacional, no solo que este proceso es democrático, sino que este proceso es profundamente humanista. La parte realmente más hermosa de la Constitución es la de estos derechos, cuando desarrolla, además de los clásicos derechos sociales, la Carta Ecológica y Ambiental del país, que en un madrugonazo de esos de las 3 de la mañana nos presentó ya elaborado un senador a quien debo necesariamente que reconocer por su trabajo, Alexander Luzardo. Los derechos de los pueblos indígenas. Había que ver a Noelí no solicitando, no planteando, no suplicando. Blancanieves y yo nos vimos al rostro y penetramos nuestros ojos y almas cuando Noelí por primera vez dijo: estoy aquí para exigir nuestros derechos. Todos los miembros de esa comisión, pero no es posible nombrarlos a todos, se expresaron a través de la voz esclarecida
no siempre tranquila, más bien procelosa de Tarek de la Coromoto en los derechos humanos. La ciudadanía y la nacionalidad. Este tema es fundamental en cualquier constitución. El reconocimiento que el país hace al profesor Brewer Carías quedó expresado en la redacción de estas normas. Se avanzó en la teoría absolutista del jus soli y el jus sanguinis. Se incluyó la doble nacionalidad y se amplió los derechos políticos y otros de los venezolanos por voluntad, aquellos que vinieron y vienen a estas tierras de verdad a amar, de verdad a servir, de verdad a hacer, no aquellos que pensando en la leyenda del Dorado vienen a explotar, vienen a ganar, vienen a pervertir y luego se van. Jamás podré olvidar a mi amigo, el abuelo de mis hijos, español republicano, cuando me dijo: ustedes tienen el paraíso. ¿Has visto tú alguna vez la Gran Sabana? ¿Sabes tú lo que significan esos tepuyes milenarios? Sabrás seguramente que eso es irrepetible en el mundo. Es decir, estamos nosotros invitando a esos venezolanos por voluntad a construir el país, su hora de mayor dificultad, y ellos lo merecen. Bienvenidos sean. El capítulo 4 trata de los derechos políticos. Un hermoso desarrollo del referéndum popular. Se garantiza la participación directa en lo que es la ejecución de las políticas públicas. Se establece la personalización del voto en todas las elecciones y se consagra un derecho que seguramente le gusta mucho a Alfredo Peña: el derecho de los electores a que sus representantes rindan cuentas e informes públicos y periódicos de su gestión. Desarrollamos un nuevo régimen de los partidos políticos para que sus militantes puedan desarrollar sus derechos democráticos, para elegir y ser elegidos en lo que respecta a sus autoridades. No se acepta el financiamiento, se regula. Se piden criterios de austeridad y eficiencia. Se establecen límites a los gastos en las campañas electorales y un sistema de supervisión del Poder Judicial en la licitud de las contribuciones económicas, así como un desarrollo de los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el manejo de las mismas. Se prohíbe a los dirigentes de partidos políticos ser contratistas de la administración pública. Se garantiza la libre participación y expresión democrática. Se prohíbe la extradición de venezolanos y se desarrolla el sistema de elección de consulta popular, de revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos. La profundidad de la democracia de participación,
la pluma de muchos constituyentes, pero el esfuerzo intelectual de Ricardo Conbella, que dejó el Estado social y sus reflexiones brillantes sobre la teoría general del Estado, para ir a la operación constituyente concreta, precisa, de lo que debe ser la democracia participativa. Se consagra el referéndum revocatorio, aprobatorio y abrogatorio, y además se consagra privilegiándolo en la Constitución y también en las leyes. En los derechos sociales se incorporan no menos de 11 categorías. Nuestros adultos mayores, nuestros viejos, su sistema de seguridad social y asistencia, su salario justo, el desarrollo y protección de los intereses de los niños y niñas y adolescentes. Imposible hablar de este derecho sin mencionar a María Iris de la Luz Varela. A ella se debe, casualmente, esa defensa de niños y niñas a lo largo de la Constitución. Se incluye el derecho de los pueblos indígenas a una salud integral que considere su cultura, sus prácticas, su cosmovisión. El Estado reconoce su medicina tradicional, sus terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos. Se desarrollan conceptos de calidad de vida, bienestar colectivo y acceso de servicios. La educación se declara como la actividad de mayor prioridad de la nación y del máximo interés público en todos sus niveles y modalidades. Y se desarrolla una hermosísima constitución educativa que haría sonreír si nos viera al libertador Simón Bolívar por sus postulados de angostura. Los medios de comunicación social, tanto públicos como privados, tienen el deber de contribuir a la formación ciudadana. Se garantiza la autonomía universitaria, se establece la interculturalidad bajo el principio de igualdad de culturas y se garantiza el acceso de los bienes culturales. Los derechos económicos son amplios. Las personas tienen el derecho de disponer de bienes y servicios. El Estado debe divulgar la situación financiera de los recursos públicos. Y el título termina hermosamente con el capítulo de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos ambientales, hermosamente redactados, con sentido de modernidad, de progreso. Se produce un epílogo en este título que es el de los deberes. Se quiere una carta de derechos, pero también una carta de deberes, de responsabilidad con el país, de responsabilidad con los recursos naturales, de responsabilidad con la familia, de responsabilidad para colaborar con el Estado de justicia. Esa idea del deber y de los deberes ciudadanos es extraordinaria porque cose definitivamente nuestra historia al recordar que la Constitución, nuestra primera Constitución, la del 21 de diciembre de 1811, termina con un epílogo que casualmente es el de los deberes ciudadanos, pero además en la Declaración de los Derechos de los Pueblos atribuida a Juan Germán Rocio, el capítulo más extenso es el de los deberes ciudadanos, el libro que constituye una defensa de la independencia, que llamó de la intolerancia y la república para la libertad,
no es otra cosa que la expresión, por una parte, del derecho de resistencia, pero por la otra, de los deberes activos, como lo llamaba él, de los ciudadanos, de los patriotas de aquel tiempo, de este tiempo y de todos los tiempos. El título cuarto es del poder público. Se establecen las bases de una moderna administración pública, se desarrolla la función pública, se resuelve el problema de los contratos de interés público para evitar la corrupción, el despilfarro y la falta de control que caracterizó a la mayor parte de los gobiernos de la partidocracia. Si alguna norma es fundamental, es casualmente esta, la de los contratos de interés público. Ojalá la soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente le dé carta de bautismo y podamos decir que de verdad estamos restaurando éticamente a la República. Se incorpora una sección de las relaciones internacionales, se le da base constitucional a la integración, a la soberanía, se incorpora el concepto de Iberoamérica y del Caribe y de la diversidad cultural, se desarrolla el ideal de Simón Bolívar de conformar una nación de repúblicas, frase marmoria, incluida a lo largo de todo su pensamiento, pero expresada con determinación en la conocida y famosa carta al chileno O'Higgins. Finalmente, se establece el principio del ejercicio de la soberanía para definir políticas comerciales en el marco de un sistema económico abierto al comercio libre con otras naciones y a las inversiones extranjeras. El poder público nacional desarrolla principios como el de la asignación constitucional de las competencias del poder nacional y su obligatoria armonización con las competencias de los estados y municipios. Define de manera contundente no solo al Estado federal, sino al proceso definitivo de la descentralización. Esta Asamblea vota siempre por la descentralización. Esta Asamblea, por lo que hemos podido percibir de la mayoría de sus miembros, quiere que el Estado federal no sea una cláusula teórica, transaccional, sino que sea una realidad, y solo será posible si se respetan a los estados, si se respetan a los municipios, si más allá de la desconcentración se produce una verdadera descentralización a lo largo y ancho de los ámbitos del poder. Se establece en el poder público estatal un periodo de gobierno de 4 años. Se incluye la doble vuelta tan cara al profesor Convellas. Se establece la rendición de cuentas. Se sustituyen las asambleas legislativas. Se establece un sistema de representación de los pueblos indígenas. Se constitucionaliza la Contraloría Estatal. Se establecen nuevas competencias de organización, recaudación, control, administración de tributos. Se prevén nuevas fuentes de ingresos para los estados y el situado constitucional se propone establecer en un mínimo del 20% de los ingresos del Estado y el situado municipal en un mínimo del 25%. Se crea el Fondo de Compensación Territorial, se desarrollan las competencias concurrentes y la obligación de los estados a descentralizar los municipios en servicios y competencias, concluyendo el capítulo con la creación del Consejo de Planificación. En el poder público municipal se incorpora a los ciudadanos a la ejecución, control y evaluación de la política pública municipal, la obligación de organizar a los municipios de acuerdo a esas particularidades,
la duración de 4 años, la doble vuelta y la reelección inmediata, la creación del Consejo Local de Administración Pública y termina bellamente ese título con el Consejo Federal de Gobierno. De allí entonces se pasa al título quinto relativo a la organización del poder público nacional con el poder legislativo. Debemos confesar ante ustedes que no fue posible, aunque se hicieron grandes esfuerzos, aunque oímos las dos tesis, aunque buscamos puntos de armonización, realmente la comisión no pudo resolver el problema de la unicameralidad y la bicameralidad. De tal manera que solo se habla de Asamblea Nacional y de manera muy directa, sin consideración de ninguna otra naturaleza, la Comisión Constitucional declara que no lo pudo resolver y que tiene que resolverlo de manera directa la soberana Asamblea Nacional Constituyente en el momento en que deba evaluar estos artículos. La duración de 4 años y la posibilidad de reelección inmediata, la rendición de cuentas, se conjuga la gestión de los miembros de la Asamblea con la iniciativa del Poder Ciudadano. Se incorporan mecanismos de participación como la consulta, la Asamblea, el referéndum, a los que ya hemos hecho referencia. Las excepciones al sometimiento de consulta popular referendaria y aprobatoria, solo establecidas en las leyes en materia tributaria, de crédito público y presupuesto. Se establece la atribución de iniciativa legislativa al Poder Ciudadano Electoral y al Consejo Legislativo Estadal. El Poder Ejecutivo incorpora a un vicepresidente ejecutivo. Para ser presidente se requiere, o para ser elegible, no estar sometido a condena mediante sentencia firme o haber sido sentenciado por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas o con ocasión de estas. Esto, unido a la imprescriptibilidad, intenta resolver las graves noches de delirio, de despilfarro y de vagabundería a la que se sumergió la República en un ejercicio del poder autista y a espalda de las necesidades nacionales. Se aprobó el periodo presidencial de 6 años con la reelección inmediata y por una sola vez para un periodo adicional, estableciendo el mecanismo de la doble vuelta electoral. Se desarrolla el instituto de la disolución de la Asamblea Nacional en los supuestos específicos establecidos en la Constitución. Los actos del presidente ahora tendrían de ser aprobados que ser refrendados por el presidente y el Consejo de Ministros. Se establece la moción de censura a la gestión del vicepresidente con el efecto de la remoción del cargo. Se crea el Consejo de Seguridad y Defensa como órgano de consulta para la política de defensa del Estado democrático, de la soberanía nacional y de la integridad del territorio. Se aprobó ayer, ojalá tenga la carta de bautismo de la Asamblea Nacional, la creación por primera vez en Venezuela, al menos en ese modelo, del Consejo de Estado. Es verdad, dicen los críticos, que hubo una Constitución que previó un Consejo Federal de Estado, que fue la llamada Constitución Suiza. Nada tiene que ver con el Consejo de Estado que aquí se propone. Es verdad que en 1817 el Libertador intentó diferenciarse del modelo francés y del modelo español y buscó perfeccionar la idea del Consejo de Estado en 1818. La tesis de
procurar un espacio de responsabilidad para que no ocurra, entre otras cosas, lo que ocurrió con la Constitución de 1961, que llegamos a estos tiempos y cerca del 50 o más por ciento de su legislación complementaria nunca fue dictada. Una ley en la que tuve algo que ver, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, había estado prevista en 1961. En la década del 60 se presentaron 3 anteproyectos, en la década del 70 2 anteproyectos, en la década del 80 5 anteproyectos, y solo cuando fuimos al procedimiento de la iniciativa popular con la firma y representación autenticada de 53.000 ciudadanos, es que se pudo este Congreso, que ahora morirá, aprobar la Ley de Amparo Fundamental para la Protección de los Derechos Humanos en 1988. Mora culpable, retraso grave, vagabundería parlamentaria, irresponsabilidad del Estado. Esto no puede ocurrir en la República que estamos refundando. El Consejo de Estado será responsable casualmente de todo lo que tiene que ver con la legislación complementaria de la Constitución que esta Asamblea Nacional Constituyente apruebe. El Poder Judicial y el sistema de justicia, el dolor de cabeza de la nación y de Manuel Quijada, entre otros. Los órganos que lo conforman son el Tribunal de Justicia y los demás tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia. Se privilegia, se refuerza, se establecen garantías, modos en el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, la participación de los ciudadanos en ella conforme a la ley. La abogacía como auxiliar del sistema de justicia será regulada por ley especial. Las salas del Tribunal Supremo de Justicia tendrán una corte plena, una sala constitucional, una sala político-administrativa, electoral, de casación civil, penal y de casación social. Lucha infatigable de muchos dirigentes, de muchos laboralistas y de ese hombre de dimensiones inmensas en su espíritu, en su sensibilidad y en su concepción del mundo, que es Isaías Rodríguez, verdadero defensor de esta tesis. Los magistrados serán elegidos por un periodo de 12 años y por una sola vez. Será competencia del Tribunal Supremo la inspección y vigilancia de las defensorías públicas. Se crean procedimientos disciplinarios de la magistratura en forma pública, oral y breve. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, el tráfico de estupefacientes o contra el patrimonio público. Cuidado con que nosotros no aprobemos esta norma, porque este es un clamor nacional ante varios expresidentes que despilfarraron el destino de la nación. La no prescripción de las acciones judiciales no podrá dar más paso a esa vagabundería a la que se nos ha acostumbrado. Delitos sin delincuentes y, por supuesto, conclusión de expedientes por ausencias. Esto es parte de la restauración moral del país. Se crea el poder ciudadano, se integra con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, coordinado por un Consejo Moral republicano. Las tesis más avanzadas del Ombudsman se encuentran desarrolladas casualmente allí, en esa propuesta.
la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la creación del poder electoral casualmente para relegitimar el país y para superar con la personalización del voto, la jurisdicción electoral y la representación proporcional de las minorías, la tesis de la democracia participativa hacia una democracia protagónica. Importante el sistema socioeconómico, el título séptimo. Comienza con el régimen socioeconómico y el papel del Estado, el carácter social de ese régimen, los principios de justicia social, eficiencia, libre competencia e iniciativa, la promoción de la pequeña y mediana industria, el turismo, las actividades empresariales directas o indirectamente controladas democráticamente por la ley en razón del interés público, pero con protección de la iniciativa privada y la inviolabilidad del derecho a la propiedad en su más amplia acepción. El Estado dictará medidas necesarias para alcanzar niveles estratégicos de abastecimiento de alimentos en cantidad y calidad, la protección de los trabajadores agropecuarios y el derecho a la propiedad de la tierra que trabajan. Avanza este título con un régimen fiscal y monetario de avanzada, de control ético, de formulación conforme a técnicas de programas, señalando objetivos y metas concretas, la presentación de presupuestos plurianuales y anuales. El Ejecutivo Nacional se obliga a hacer explícitos los objetivos de largo plazo para la política fiscal y explicar cómo son logrados esos objetivos y principios para la responsabilidad y el equilibrio fiscal. Un moderno sistema tributario, un régimen monetario nacional y se incorpora novedosamente un sistema de coordinación macroeconómica. Tengo que decir que este título fue de los títulos más acabados, mejor trabajados y por supuesto de una técnica muy avanzada. Se trata realmente de un Estado moderno. Creo sinceramente, Alfredo, que debes felicitar a tu equipo y nosotros a ti, porque se logró dar la identidad de un país que no solo es democrático, sino que quiere el progreso económico y social, los derechos sociales que tan hondo dolor nos producen, se desarrollan de la manera más amplia. Decía antes que habían 11 nuevas categorías. Se establece un sistema de asistencia y seguridad social. Se busca desarrollar el principio de la justa distribución de la riqueza, la protección de la familia. Por supuesto, el concepto de la diversidad aparece cosido de principio a fin a lo largo de la Constitución. Para nosotros, y hay que decirlo, no se trata de un debate moral. Ninguno de nosotros ha planteado situaciones que nos han asombrado, aparecen ahora como objeto de nuestra discusión. Lo que hemos planteado es una manifestación de la libertad y de la dignidad sin que ello signifique desconsiderar a la familia como la base primaria y fundamental de la sociedad. Bueno, una interrupción evidente del constituyente Germán Escarrá. Él estaba interviniendo en lo que ha sido un discurso de ya más de 50 minutos, lo que estaba pros de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de esta brevísima pausa que él ha tenido
Ahora sí lo vamos a escuchar. De la seguridad de la nación. En ese título se plantean algunos prolegómenos que tendrá que resolver la Asamblea Nacional Constituyente. El tema de las Fuerzas Armadas de los estados de excepción y de los principios de seguridad del Estado. Aquí la propuesta es la de una doctrina democrática de la seguridad y defensa de la nación y la de una Fuerza Armada Nacional con 4 expresiones y sujeta a determinados principios. El principio profesional, el principio no partidista y, por supuesto, el principio de defensa militar. La participación activa en el desarrollo nacional. Se incorpora una norma muy polémica. Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular ni participar en actos de propaganda o proselitismo político partidista. La ayuda de Eliezer Otaiza, joven valor de Venezuela, para mí, él y otros constituyen el capítulo de heroicidad del proceso que activó el momento constituyente. A él le correspondió desarrollar y defender esta parte. Finalmente, la protección de la Constitución. Se trata de un título nuevo propio de las constituciones modernas. Es el control de la constitucionalidad, que en el caso venezolano es un control concentrado y a la vez un control difuso. Se consagra, por cierto, el control de constitucionalidad por omisión, como lo tienen la mayoría de las constituciones latinoamericanas y algunas constituciones europeas recientemente, como la portuguesa. Y terminamos con los llamados estados de excepción o emergencia y el título relativo a la reforma constitucional. Hay que decir, por razones de honestidad intelectual, que en el esfuerzo de novedad de este título de protección a la Constitución contamos con la colaboración del profesor Bruber Carías y, por supuesto, de excelentes profesionales de las 3 universidades que prestaron voluntarios a este proceso: la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Santa María y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. El último de los títulos de la reforma de la Constitución se desarrolla austeramente, pero casi con perfección, para no decir perfecto, bajo la pluma y exposición brillante del profesor Ricardo Convellas. Establece un sistema de reforma parcial, un sistema de asamblea constitucional cuyo objeto único es el desarrollo de una constitución, y finalmente la asamblea constituyente que rescata los poderes originarios. Nunca más, si se aprueba este título, se podrá plantear ese debate entre asamblea constitucional y asamblea constituyente. Queda entonces el camino de las disposiciones transitorias que no pueden resolverse ni tampoco, perdonen,
ni tampoco la exposición de motivos hasta que esta Asamblea no tome su decisión. Hay dos aspectos finales que debo tratar, aún a mi pesar. Me refiero al primero de ellos. Toda obra humana, mis queridos colegas, es perfectible. Nosotros mismos somos expresión de humanas bajezas y de humanas grandezas. Se planteó una situación en la Comisión Constitucional que soy el primero en lamentar. Sobre ella, ya saben todas las comisiones, se han dado ruedas de prensa innecesarias, se han dado declaraciones también innecesarias. La cultura jurídica no ha avanzado mucho, porque a veces juzgamos sin pruebas, a veces no esperamos el debido proceso, sino que la pasión, el ardor, quizás el cansancio, nos lleva a conflictividades innecesarias. Ayer, a altas horas de la noche, pedía yo a la Comisión Constitucional más temperancia. Decía que a pesar de lo ocurrido, estábamos haciendo un informe técnico para corregir errores. Yo mismo designé como presidente que soy a Alfredo Peña y un equipo, por cierto, ayudado admirablemente por nuestros dos vicepresidentes, para hacer un informe de revisión del anteproyecto que hoy presentamos, ante el planteamiento de que en algunos títulos aprobados por la Comisión Constitucional luego habían sido sustituidos en el momento de la integración normativa. No sé si mis 20 años de docencia y las dificultades de mis dos adolescentes que están allí me obligan siempre a ser tolerante y comprensivo. No se trata, como me decía alguien, de debilidad. En realidad se trata de buscar la verdad. Yo no puedo prejuzgar y nunca lo he hecho. De tal manera que yo pido, agradezco, suplico si hay que hacerlo, que seamos más cuidadosos con este proceso. Las palabras, la liviandad de la palabra, nos lleva muchas veces por caminos equivocados y entonces producimos una sensación incierta. Hemos trabajado con intensidad. El enriquecimiento de las comisiones permanentes nos obligó a producir una publicación que en cualquier momento saldrá de las ponencias de cada una de las comisiones, porque ahí acudirán las futuras generaciones como la fuente primaria de interpretación del nuevo texto de la Constitución. En este momento, la liviandad de la palabra es peligrosa. Cualquiera sea el hecho, yo debo recordar que el hombre más justo no es el más severo, es el más misericordioso. Don Quijote de Cervantes. Pido en consecuencia que seamos cuidadosos con el legado que estamos dejando, como diría María Iris, a los niños y niñas de la nación. Nadie nos autoriza a defraudarlos. Es verdad, y yo lo comparto, que es conveniente a veces enseñar nuestros defectos y nuestras humanas bajezas. Quizás es un buen legado para no repetir errores, pero es un legado que solo pedagógicamente es posible cuando hayamos concluido
la misión que el pueblo de Venezuela nos ha encomendado. Maltratar de alguna forma, empañar de alguna forma este hermosísimo proceso de fe y esperanza democrática sería realmente grave. Yo tengo quizás algo de culpa en esos conflictos personales, en esos hechos irregulares, para no calificarlos. Sometí a la comisión a una jornada de trabajo de 8 a 4 de la mañana. La verdad es que es una costumbre trabajar con intensidad cuando los retos están más allá quizás de nuestras fuerzas. Anoche pensé, y así lo digo públicamente, que yo era el culpable de ese conflicto. Probablemente, si no los hubiera sometido a la presión a la que los sometí, nos hubiéramos entendido mejor y con más tolerancia. Por eso los invité a dormir. Algunos durmieron demasiado y se aparecieron hoy a las 10. Pero en todo caso, era necesario tranquilizar el espíritu. Y hoy les pido templanza, resiedumbre. No tenemos el derecho, ninguno de nosotros, de defraudar al futuro de Venezuela. Yo recuerdo, y ojalá con esto pueda explicarme finalmente, aquella hermosa lección de San Francisco ante el Papa, cuando el Papa casi inquisidoramente le plantea algunos asuntos teológicos y San Francisco en su humildad le dice al Papa: ¿por qué pensar tanto en el pecado original y nos olvidamos tanto de la inocencia original? Yo les pido, aunque tengan razón a la Comisión Constitucional, que por favor no empañemos este proceso y vayamos a la búsqueda de la inocencia original, porque ella existe, ella está, ella es parte de ese consejo cervantino al que me refería hace unos minutos. La segunda consideración y consideración final es que la Comisión Constitucional no pretende, nadie ha planteado que la Comisión Constitucional sea una especie de comisión constituyente. Son pasos en un proceso de integración normativa, de transversalización axiológica. Son pasos difíciles en la ruptura de paradigmas, de formas, de modos a los que estamos acostumbrados. Hoy hemos concluido la primera fase, ahora vendrá la más. El debate plural, que tiene que ser tolerante, de respeto unos a otros y a las ideas, porque no estaremos a la altura de una constitución avanzada si no sabemos testimoniar. Nosotros tenemos que comenzar por testimoniarla. El país tiene que saber que de manera desprendida y por encima de nuestras humanas bajezas estamos dispuestos a construir una república distinta. Por eso, mis queridos colegas, si alguien me preguntara cuáles son los dos elementos más importantes de esa propuesta que ahora vamos a discutir soberanamente, yo diría los niños y las niñas de Venezuela
y nuestros pueblos indígenas. Esos dos hechos ya justifican todos estos esfuerzos. Quisiera concluir con dos imágenes que en este momento me vienen a la memoria. A veces las imágenes en esta liturgia del constitucionalismo nuevo o de los actos constitucionales de un nuevo tiempo nos ayudan mucho más que las exégesis y las descripciones. La primera de ellas tiene que ver con los tiempos y con nuestra responsabilidad. Hay quienes tejen historias y fantasmas que nos asombran. Durante todo este tiempo he tenido una sola conversación con el amigo presidente y no tuvo que ver con la Constitución. Y apenas 2 días antes de irse, tuvo el respeto y la consideración, pudiendo haberlo hecho por la amistad que nos une, de habernos llamado, preguntado, sugerido, inquietado, y no lo hizo. Ni siquiera me preguntó cómo va el trabajo de la Comisión Constitucional, ni siquiera nuestro tema de discrepancia, cómo va lo de la reelección, Ezcarrá, jamás me lo preguntó. Yo creo que es injusto afirmar que nosotros recibimos instrucciones o que alguien aquí responde a intereses subalternos. Los 131 constituyentes queremos responder a la soberanía popular y queremos hacerlo con agradecimiento y con generosidad en el esfuerzo. Que están apresurando el tiempo. Caramba. Entonces estamos en un juego suma cero. Si debatimos y no preparamos las ponencias es porque debatimos. Si preparamos las ponencias para debatir es porque entonces nos dedicamos a preparar las ponencias. ¿Es que se nos ha olvidado acaso que tenemos 6 meses solamente? Que hay un mes muy sabio de reflexión de la nación antes del referéndum popular, que ya lo que nos quedan son 11 semanas para 2 debates constituyentes y para organizar el referéndum. Yo rechazo que se diga que fuimos presionados. Yo rechazo que se diga que nosotros hemos corrido. Hemos tenido que acelerar porque es grave el síndrome de Ecuador. Nosotros no quisiéramos que un día se levante alguno de nosotros y diga: hoy a las 12 de la noche termina el lapso que nos dio el pueblo y nosotros no le entreguemos el proyecto de constitución para recuperar y para establecer la relegitimación de la vida cívica y política de la nación. La segunda consideración que quiero expresar con una imagen tiene que ver igualmente con el desafío. Todos seguramente han leído a Nico Kazantzakis, Carta al Greco, y todos recordarán el último capítulo, las últimas hojas. Abuelo, he luchado por la libertad. Aquí estoy herido, destrozado, ensangrentado. Cumplí tu mandato. Llegué hasta donde podía. Dime cuál es tu nueva orden. Y el abuelo lo vio tiernamente y le dijo: y te voy a dar una nueva orden. Ahora llega hasta donde no puedas.
Esa es, mis queridos amigos, la responsabilidad que nosotros tenemos. Evitemos el juicio instantáneo, el juicio presente. Hagámonos eternos como don Luis Michelena, el que le cambió el nombre a este hemiciclo por aula de la venezolanidad, el que nos centró en un sentido de humildad cuando nos dijo, no son curules, son pupitres, y convirtió esto en una escuela. Y don Luis, esto es una escuela, quizás la mejor escuela, la escuela de la venezolanidad. Lo que hagamos ahora, la obra que tenemos que hacer, no tiene que ver con este tiempo. Tiene que ver con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, con mis hijos, con los de todos ustedes. Tiene que ver con esa anciana Guayú que conversaba con los nietos para hablar de cosas bellas. Por eso quiero concluir diciendo que cuando ya este proyecto de constitución sea aprobado en caminos, en pueblos, en plazas, en senderos, a lo largo y ancho de toda la nación, nosotros nos podremos ir recordando, don Luis, que estuvimos en unos pupitres de escuela. Qué lección de dignidad, qué frase la suya tan marmórea, tan ejemplarizante. Óyelo, Eduardo, pupitres, tu padre está en un pupitre, estudiando, aprendiendo. Fidias, el Homero del Cincel, cuando hizo su mejor obra, llevó a su mejor amigo. Pero esas cosas estrafalarias decidió vendarlo porque le iba a enseñar su mejor obra. Y cuando lo coloca ante su mejor obra y le quita la venda, el amigo retrocede. Por supuesto, Fidias le dice, ¿por qué retrocedes? ¿Me dejas anonadado? Y él le contestó, queridos amigos, porque las grandes obras de la humanidad, las obras que tienen que ver con lo hermoso, lo bello de la humanidad, solo pueden verse de lejos. Recuperemos el sentido de la historia. Gracias. Bien estudiada por especialistas en Derecho Internacional. Esa propuesta, por cierto, amplía la definición de soberanía y del espacio acuático, pero además incorpora una interpretación no solo jurídica, sino también geopolítica, en el mejor sentido de la palabra. Y es así como las nuevas generaciones, de aprobarse esta cláusula, podrán comprender la importancia de Isla de Aves, comprenderán la importancia estratégica fundamental de los monjes, sabrán que cuando estamos hablando del Caribe estamos hablando de 2.882 kilómetros de costa en un mar cerrado
que tiene solo dos pasos estratégicos, el paso de la Mona y el paso del Viento, por donde tiene que transitar el crudo liviano venezolano. Solo en esa dimensión geopolítica podemos nosotros internalizar la necesidad inaplazable de amar entrañablemente a nuestro territorio, de conocerlo, de manosearlo, de quererlo, de defenderlo. Pero también comprenderán que hay una fachada atlántica, que en esa fachada atlántica sale el crudo extrapesado venezolano. Si es verdad lo que se nos ha dicho y lo que señalan los informes, tenemos mucho más que lo que tiene todo el Golfo Pérsico en materia de crudo liviano. El presidente de PDVSA nos decía que tendríamos que pasar 500 años a 5 millones de barriles de petróleo de crudo extrapesado y no agotaríamos el potencial de Venezuela. La democracia como social y participativa y protagónica. ¡Qué debate tan difícil! Había quien decía, pero la palabra no existe en el diccionario de la academia. Y nos preguntamos entonces, pero tiene que existir la palabra. Lo que importa es su morfología, o lo que importa es su contenido. Si hemos dicho que hay que profundizar la democracia y del estadio partidocrático de la representación hay que ir al de la participación, ¿por qué no decir que la democracia protagónica no es solo participar, sino es decidir activamente, como se decidía en la concepción clásica de la democracia espartana y griega? Y se produce el debate entre el académico y el no académico. Y al final, en este proceso donde venimos aprendiendo, se nos ocurre decir, pero no es un acto de lenguaje, hermano, es un acto de soberanía. Y se consagró la democracia social, participativa y protagónica. La conservación del ambiente, la cultura del trabajo, la familia, la educación, son garantías del proceso de formación ciudadana. El ámbito internacional, los derechos humanos, las niñas y los niños, que son los destinatarios, en realidad, de esta Constitución. El título primero define al Estado como un Estado democrático y social de derecho. Incorpora la idea de Estado de justicia, la solidaridad, el pluralismo político. Consagra la educación y el trabajo como garantías. Consolida un Estado federal que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, subsidiariedad, corresponsabilidad. En el ejercicio de la soberanía se consagran los mecanismos de participación directa, se establecen controles sociales sobre la actividad del Estado y se consolida el principio de que todo mandato popular tiene que ser revocable por el pueblo si las condiciones que establece esta Constitución así lo señalan. El título 2
es complejo y polémico, del espacio geográfico y la división política. Es complejo porque en él ya no se trata de la definición del Estado o de la sociedad que queremos. Se trata entonces de una de las tres condiciones existenciales, el territorio. La propuesta de la comisión fue acertada, la que estudió este asunto. Hay que sustituir el término territorio por espacio geográfico. Hay una visión de carácter geoestratégico que permite la regulación del espacio insular venezolano, reforzando nuestra soberanía. Qué bello o qué bella la propuesta del constituyente García Ponce en su proyecto constitucional y del polo patriótico, al incluir que los laudos y tratados viciados de nulidad que alteraron el territorio de la nación implican una cláusula de reserva constitucional. Novedosa la propuesta. Me consta que... Y ellos me decían, en nuestras lenguas no existe el término preámbulo. Y yo le preguntaba, ¿y entonces cómo se va a traducir? Y me contestó el indio Guayú, como en un mensaje ecuménico, me decía, la traducción nuestra es la siguiente: una anciana se sienta a hablar con sus nietos. Los ancianos entre nosotros son la expresión de una gran sabiduría y de una gran espiritualidad. Y los niños y las niñas oyen a nuestros ancianos con atención, pero las ancianas ocupan un lugar muy particular. Y continuaba el indio Guayú mientras yo aparecía sorprendido y decía, en esa conversación la anciana le dice, voy a hablarte de libertad, voy a hablarte de justicia, voy a hablarte de territorios amplios y sin fronteras, voy a hablarte de todo lo bello que tiene el universo. Y solo a partir de esa conversación es que podemos hacer la traducción del contenido del preámbulo. Por supuesto que para un profesor de varios años ya resulta difícil a veces estas rupturas. Entendí entonces que ni la escuela francesa, ni la italiana, ni la española, ni la alemana, ni la latinoamericana podían explicar el hondo contenido que el indio Guayú nos estaba refiriendo. De tal manera que el preámbulo en realidad es un diálogo, es una conversación sobre valores fundamentales. ¿Cuál es su forma? No lo sabemos. ¿Cuál será su tamaño? No lo podemos saber. Un constitucionalista diría, solamente son largas la de Cuba y Nicaragua. El resto de las 17 constituciones latinoamericanas no exceden de cuartilla y media. Alguno también puede decir, las constituciones europeas tienen solo un párrafo o dos como preámbulo, y no hay quien faltará y dirá, pero caramba, la Constitución norteamericana
solo tiene 4 líneas antes de empezar con el primer artículo. Hemos entendido que el preámbulo es un diálogo. Así que pongo a su disposición los puntos centrales de ese diálogo. Se refuerza la doctrina bolivariana como orientación de todo el régimen constitucional. Se hace un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas como habitantes originarios del país y quienes han participado en la configuración de nuestro proceso de identidad o de mismidad, dirían los filósofos. Se califica a la sociedad venezolana como democrática. Fíjense qué hecho tan interesante. Una nueva ruptura, Blancanieves. No hablamos de gobierno democrático, salvo en los artículos. Hablamos de sociedad democrática, Daniel. De sociedad democrática, previa al Estado, previa a la organización de las instituciones. Calificamos a la sociedad como soberana, multiétnica, pluricultural. Se caracteriza